devoción que nos prepara nuestra parroquia para irnos preparando a la Pascua, unidos a todos los creyentes del mundo entero. Es una fiesta que nos marca. Hay siempre el deseo de muchos de nosotros de que nuestra iglesia no solo sea navideña, sino también sea pascual, que es el misterio central del cristianismo, la Pascua de Jesús, la fiesta central de Israel, la Pascua, que es en cada Eucaristía entramos a celebrar la Pascua en comunión con el Mesías, y nosotros también nos unimos a la expectativa de toda la iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor también en esta reunión nuestra. Así ahora pedimos, Señor Dios, Padre de todos, al considerar los dolores de Jesús, hacemos nuestra tanto dolor como hay en esta humanidad nuestra, en pueblos y personas, en tanto niños, tanto ancianos, enfermos, personas que sufren la injusticia, el abandono. Jesús pasó por donde pasamos nosotros, por eso nos puede ayudar. Señor Jesús, te fuiste fiel hasta el final. Ayúdanos también a nosotros a vivir en fidelidad. Espíritu Santo, Espíritu de amor, que llevaste a Jesús al desierto, acompáñanos en este fin de Cuaresma, que podamos celebrar la Pascua con un corazón renovado. Pedimos así a la Trinidad, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Detrás de todo lo que yo voy a decir esta noche, hay como dos partes. Entre la primera y la segunda vamos a dar unos 5 minutos para que la gente haga una interiorización. Esto va a tener dos partes. Primero, ¿qué sabemos de la muerte de Jesús? Su motivo y cómo fue interpretada por la primera iglesia. Y luego vamos a reflexionar entre nosotros sobre dos maneras de entender la muerte de Jesús. Y hay una de ellas que nos hace mucho daño y es muy corriente y tiene muy buen cartel, pero no corresponde a lo que la iglesia cree. Por eso es importante tratarla en esta noche. Vamos a hablar ahora de la muerte de Jesús. Jesús pudo haber perfectamente conocido que muchos profetas murieron violentamente. El mismo Juan Bautista muere de una muerte que está presentada de manera arbitraria en los evangelios, y tenía que sospechar sobre las últimas consecuencias de bajar a Jerusalén. Después de ese momento de transfiguración, Jesús baja con sus discípulos a Jerusalén. El Evangelio de Lucas está construido de manera que toda la vida pública de Jesús es un ascenso a Jerusalén. Estos materiales van a estar disponibles en la página de la parroquia, y en YouTube se va a estar este video, como están los otros videos de la formación que va dando la parroquia. Adelante. Si miramos el Evangelio de Marcos, Marcos recoge esta acusación contra Jesús. Dice que Jesús dijo: yo he de destruir este templo, construido por manos humanas, y en 3 días construiré otro, no de manos humanas. El sumo sacerdote lo acusa de blasfemia, de proclamarse el Mesías, el Dios bendito, y sufre maltrato como un profeta. Y también Pilato le pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Se mezclan las acusaciones, pero hay como 2 niveles. Un nivel religioso, tú te estás poniendo en el lugar de Dios, y un nivel político, tú desestabilizas esta situación que tanta ventaja nos trae.
Jesús está criticando la institución clave de la economía de Jerusalén, que era el templo. Esta acusación del templo es retomada cuando Jesús está en la cruz. Tú que destruyes el templo. Mateo va a seguir lo mismo que Marcos, y Lucas omite esa acusación, pero cuando trate el tema de Esteban, en los Hechos de los Apóstoles, dirá: esta gente no cesa de hablar contra el templo. Va a ser una acusación contra los primeros cristianos también. Y Juan recoge una variante en ese relato que ya hemos visto en estas conversaciones, cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo. Y tiene esa acción en el centro religioso de Israel. Adelante. Jesús no solo condena la actividad comercial en el templo, sino la misma existencia del templo. Él la condenó. Jesús simbolizó que algún día el templo sería destruido, como de hecho lo fue, y cierra el templo en un momento dado. Hay autores como este señor Wright que ve la acción de Jesús como una palabra de juicio contra el templo. No se trata de una purificación simplemente, se trata de que el templo no sirve, el templo quedó de pasado. No es casualidad que en los relatos de los evangelios el velo del templo que separa lo sagrado del público se rompe, se ha abierto el acceso a Dios. No hace falta esa división, esa separación. ¿Sí? Es un juicio la acción de Jesús en el templo, simbólico como profeta, como símbolo de toda la vida nacional. El templo estaba bajo la amenaza divina, a no ser que Israel se arrepintiese, sería sometido a los paganos. Para las autoridades judías, Jesús no solo desafiaba el símbolo más importante, sino su propia autoridad, pues cuestionaba el fundamento de esa autoridad. Jesús mismo desestabiliza todo ese orden. A veces presentamos a Jesús como alguien que no se metía en problemas, etc. Mire, hay gente que a veces piensa que a Jesús lo mataron unos buenos que lo entendieron mal. No, a Jesús lo mataron unos malos que lo entendieron bien. Es importante entender eso. O sea que muy claramente está el hecho de que él planteó algo que desestabilizaba todo lo que estaba haciendo ahí. Jesús comprendió su misión como el profeta de los últimos tiempos y rechazó el recurso a la violencia contra los romanos como un camino para restaurar a Israel. Y eso desilusionó a mucha gente. Jesús era capaz, como lo vamos a celebrar el domingo, Jesús tenía seguidores y había mucha gente que tenía esperanza. Esa gente que va con ramos y voceando tenía una gran adhesión a Jesús. Y en la venida de Dios que Jesús anunciaba, no había ningún papel para el templo. Raymond Brown, que estudió mucho estos temas, dice: hay una alta probabilidad histórica de que Jesús hiciera o dijera algo sobre la destrucción del templo. Esta sería una de las causas parciales que le condujeron a la muerte, condenado por el Sanedrín. Está tocando el nervio más central de toda esa religión. La crucifixión para los discípulos fue algo demoledor, y temiendo por sus vidas, hay que reconocer que huyeron, que es algo muy interesante, porque el testimonio que funda nuestra fe, que es el testimonio apostólico, nuestra iglesia es católica, apostólica, es el de unos hombres que en la noche que Jesús cayó preso salieron huyendo, o sea que no son fanáticos ni nada de eso. Luego, incluso luego de las apariciones, la crucifixión va a aparecer como un escándalo. Entre ustedes hay personas que les gusta leer su Biblia. Mire, si usted tiene tiempo,
lea de la primera carta a los Corintios, por lo menos los 2 primeros capítulos, vaya hasta el 3, y usted se dará cuenta cómo los primeros cristianos tuvieron problemas con la crucifixión. Había gente que no le gustaba, que no hablaba de que Jesús murió en una cruz, porque es un sufrimiento muy ignominioso, un sufrimiento de esclavos, de traidores, de gente despreciada. Y ellos están diciendo que todas las profecías se cumplen en Jesús, que toda la historia de salvación va hacia Jesús. Pues no se explica cómo en un crucificado se cumpla el designio de Dios. Eso es un escándalo para los judíos, y para los griegos es una necedad. Para el griego, que es un hombre de razón, la cultura griega, que valora lo racional, eso es un disparate totalmente. O sea que los cristianos quedaban mal ante los judíos como escandalosos y ante los griegos como disparatosos, ¿no? Su manera de presentar el Cristo. Seguimos. La crucifixión, como acabo de decir, era una pena capital para el esclavo. Y la persona que era crucificada es visto como un maldito. Pablo va a usar esa imagen en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3. Pablo habla de cómo Jesús vivió la maldición de la ley, que es decir, condenado sin que quede nada que pueda defenderlo. Jesús muere de esa muerte terrible y los discípulos se ponen a salvo, escandalizados por lo que pueda pasar, por ese suplicio tan ignominioso que ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Cicerón tiene un discurso donde él dice: la crucifixión ni siquiera se debe mencionar en casa de un romano, porque es algo tan horrible. Era el suplicio que empleaban contra pueblos sometidos. Por ejemplo, el general romano Varo crucifica en el año, creo que es 46. Bueno, murió en el 46, más tarde, pero crucificó luego de la muerte de Herodes el Grande, en el 4 a.C., crucificó a un grupo grande de gente y actuaba en calidad de legado propio. Un historiador antiguo resumió así su etapa de gobierno, la etapa de Varo en Siria. Llegó pobre a una provincia rica y salió rico dejando una provincia pobre. Interesante. Como la historia es algo que Cicerón decía que era magistra vitae, que enseña lo que es la vida, ¿no? Este señor, para dar un escarmiento, esta imagen que no sé si se distingue bien, bueno, crucificó tanta gente que no tenía espacio para colgarlos de las cruces, y la gente recordó esa imagen terrible. Este es el mismo general que luego ustedes habrán visto a lo mejor en Netflix. Hay una reconstrucción sobre los bárbaros muy bien hecha, sobre la batalla de Teotoburgo. Este hombre perdió varias legiones en esa batalla, y Octavio Augusto iba llorando por los pasillos de su palacio diciendo: Varo, Varo, ¿dónde están mis legiones? Este es el mismo Varo que años antes crucificó a toda esa gente. ¿Cómo enfrentaron los cristianos esta vergüenza? Ellos se van a ayudar, se van a apoyar en varias categorías. Primero, Jesús fue un profeta, que fueron asesinados y atacados. Segundo, van a presentar a Jesús
como el justo sufriente, inocente, pero que sufre. Tercero, van a decir, esa muerte trae algo nuevo para nosotros. Es un sacrificio expiatorio. Es bueno entender que la palabra expiación, bien entendida, lo que quiere decir es destruir el pecado, destruir la maldad. Hay acciones que destruyen la maldad. Y Jesús hace esa acción, destruye el pecado, restablece la comunión. Esto lo vamos a explicar más tarde, porque a veces se entiende muy mal. Pero quédense con esta idea. Expiar es destruir la maldad, destruir el pecado, poner fin a esa maldad. Adelante. Vamos a mirar un momentico a Jesús como profeta rechazado. En el libro de los Hechos dice, israelitas, escuchan estas palabras. A Jesús el Nazareo, hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre ustedes mismos saben. A este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes los mataron, clavándolo en la cruz por mano de los impíos. A este Dios lo resucitó, librando de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Es una manera de ver la acción de Dios en Jesús. El rechazado está acreditado. Es de los primeros esquemas que la iglesia cristiana usó para hablar de la muerte y resurrección de Jesús. Resulta que el que condenaron, Dios lo rehabilita. Dios lo rehabilita. Adelante. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte. A este le ha exaltado Dios. Es el mismo esquema del libro de los Hechos de los Apóstoles. Seguimos. Ya hemos visto a Jesús como profeta rechazado. Jesús también es el justo sufriente. Estos días hemos leído el libro de la sabiduría. Si a usted le gusta este tema, tienen que leer estos capítulos del libro de la sabiduría. Por ejemplo, Sabiduría 2, donde se trata este tema. Hay un grupo de hombres cínicos que dicen, este dice que es hijo de Dios y se comporta de manera seria. Vamos a ver si Dios está a favor de él. Siempre en la Semana Santa hay este elemento que se pierde. Jesús muere en una cruz. Esto lo sabe mucha gente. Mucha gente va a la iglesia el Viernes Santo y ya no vuelve hasta más tarde. Somos una iglesia capaz de celebrarle a Jesús hasta sus 9 días, si hace falta, pero no celebramos la resurrección. Nos hemos quedado con la pregunta, ¿habrá dicho algo Dios a favor de Jesús? ¿Habrá hecho algo el Padre a favor de Jesús? Ese es el centro de nuestra fe y lo estamos perdiendo. Ese es el centro de nuestra fe. Bueno, también, tercero, una muerte que trae algo nuevo, una muerte por nosotros, una muerte que nos hace partícipes de una vida nueva, una muerte que da vida, una muerte que da vida. José María Pemán, en una obra preciosa de poesía que se llama El Divino Impaciente, cuando Ignacio de Loyola le habla a Francisco Javier sobre Jesucristo, le dice, te hablo de un condenado de amor que nos amó de tal suerte que nos dio vida en su muerte y esperanza en su dolor. Un verso bonito. De un condenado de amor que nos amó de tal suerte que nos dio vida en su muerte y esperanza en su dolor. Siempre que celebramos la Eucaristía, estamos asistiendo a la entrega de Jesús. Jesús se entregó para dar vida. Se entregó para destruir el egoísmo, la maldad. Lo traicionaron, pero no traicionó. Es interesante eso. En él se rompen todos esos dinamismos de venganza, de traición y de maldad. No. Viene algo nuevo.
día hay muchas escuelas de psicología que tratan este tema y la verdad que tienen mucha razón. La persona que perdona, en realidad se está librando ella, él. El perdonar, le estás haciendo un favor a otra persona, pero mira, el gran favor te lo haces a ti misma, a ti mismo. Es una escuela muy interesante y hay mucha verdad. Pero ese no es el tema. El tema de la iglesia primera fue este. Ese que está en la cruz perdonó. Mira a ver qué tú vas a hacer ahora. Ese es el tema. Ese perdonó a la gente que lo llevó a la cruz. Ese es el Hijo de Dios. Mira a ver ahora qué tú haces. Como dice Pablo, que si uno murió por todos, todos tenemos que pensar en los demás, ¿no? Bueno, seguimos. La muerte redentora, el tema de la muerte redentora pudo haber surgido, por ejemplo, en el libro de los Macabeos, que se habla de que esa gente que ha muerto por Israel resucitará, o este autor ve temas de por nosotros, temas, una muerte por otros, en los materiales antes de Pablo, pero no se ve que sea algo que surgió así de pronto, tiene un fundamento. ¿De dónde proviene lo que Jesús dijo o hizo los días antes de su muerte? ¿De dónde proviene? Vamos a mirar. Los pasajes de Marcos, de la higuera seca, las cuestiones sobre la autoridad de Jesús, la parábola sobre los viñadores, parecieran ser comentarios al incidente del templo. Los días antes de la cena de la muerte, Jesús va a una higuera y no encuentra fruto. Y es la única vez que hay como una especie de milagro que punitivo, o sea, se seca, la higuera se seca, que es un símbolo de Israel y del templo. La higuera quedó seca. Ahí no hay que buscar nada. La higuera es el símbolo de lo que sucederá al templo. Seguimos. También la parábola de los viñadores. En la parábola de los viñadores, ustedes recordarán que al hijo lo matan fuera de la viña. Enseguida, la primera comunidad entendió que así como a Jesús lo mataron fuera de Jerusalén, al hijo lo matan fuera también. Eso es un temita que está detrás de esto que estamos hablando. ¿Seguimos? O sea, ¿qué hará el dueño de la viña? Y la respuesta, ¿qué le hará el dueño de la viña, los que mataron a su hijo? Y la respuesta clara es, los va a matar de mala manera, pero eso no fue lo que pasó. Por eso, estas charlas y las celebraciones de jueves, viernes, nos dejan con la pregunta, ¿qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Padre con Jesús? ¿Qué relación hay entre la muerte de Jesús y el Padre? Es muy importante esto, es como el centro de lo que nosotros estamos presentando y explicando aquí. Adelante. Dice, ustedes no han leído, dice Jesús, el pasaje de la Escritura, la piedra que los constructores desecharon es ahora la piedra angular. Fue el Señor que lo hizo y es maravilloso. Es una cita de un salmo que se va a cantar en Pascua muchas veces. Ese Jesús rechazado es el fundamento del nuevo templo escatológico. Es decir, todos los templos grandes tenían una piedra angular. Jesús es la piedra rechazada del verdadero culto a Dios. Es la piedra rechazada del verdadero culto al Padre. En el cristianismo primero hay este elemento de rechazo y novedad. Rechazo del templo de Jerusalén y la novedad de la comunidad reunida bajo la palabra y la memoria del crucificado. Hagan esto en memoria mía. Esa memoria de la Eucaristía nos coloca junto a la piedra de ese templo que Dios construye. Adelante. Por eso dice el Señor, aquí que yo pongo, dice Isaías, por fundamento y Sion, una piedra elegida, angular, preciosa, fundamental. Quien tuviere fe en ella no vacilará.
Los escritores del Nuevo Testamento identificaron a Jesús con esa piedra angular, fundamento de todo. Adelante. Jesús es la piedra de los sinópticos en el libro de los Hechos. Jesús, Pedro, argumenta en su carta que el nuevo templo está construido por piedras vivas. Y Pablo toma el tema de la piedra en la carta a los romanos y dice: el que no acepta esa piedra va a tropezar. Jesús es el fundamento del nuevo templo, del nuevo pueblo de Dios. Así, el signo de contradicción, la piedra por la que muchos caerán, tropiezan y caen, pero es decisivo. ¿Sí? Entonces, vamos acercándonos como al centro de esto que queremos decir hoy. ¿Cómo Jesús entendió su muerte? Este autor nos da esta idea que a mí me parece bastante lógica. Jesús pudo entender perfectamente que realizando su vocación, si no quería echarse atrás, tenía que pasar por la muerte. Si no quería echarse atrás, tenía que pasar por la muerte. Leyendo Daniel, Zacarías, los Salmos, etc. Puede haber percibido perfectamente que el reino de Dios vendría por medio del Rey verdadero que participaría del sufrimiento del pueblo. Jesús fue consciente de su papel mesiánico, fue formado ponderando los pasajes de Isaías, lo que llaman el segundo Isaías. Si a usted le gusta su Biblia y quiere leer algo bonito para estos días, usted empieza a leer Isaías 40, 41, 42, 43. Puede irlo leyendo hasta el 55. Cada día va leyendo. Y usted se sorprenderá de una figura misteriosa que aparece, el siervo, que no se sabe bien si es el pueblo, si es un personaje. Pero lo interesante es que el dolor de este siervo cura a los otros. Que el siervo tiene una acción de mansedumbre, que el siervo se remite a Dios. Y mucha gente lo cree castigado por Dios, y sin embargo, Dios está con él, con este siervo misterioso, personaje misterioso del libro de Isaías. Ahí pudo haber encontrado Jesús. Y la idea de servicio es central a Jesús. No solamente eso, sino que está ligada a la última cena. Seguimos. Estos autores, Walter Casper, Schiller, Jesús aceptó libremente la muerte como parte de su misterio. Ambos, en el relato de la última cena, se encuentra una expresión de sentimiento por parte de Jesús. Pudiera decirse que Jesús asume su muerte como parte de su existencia al servicio del proyecto de Dios, de lo que Dios quiere establecer y de la necesidad de entrar en la trama de la maldad humana para poder hacerlo. Es decir, si Jesús es Mesías de un pueblo pecador, tramposo, marrullero, duro de servicio, como dice la Escritura, ¿va a poder salvar a ese pueblo sin sufrir? Imposible. O sea, si Jesús quiere de verdad rescatar a ese pueblo, tiene que entrar en ese destino que Él no controla. Es como entrar en un bautismo. El bautismo es sumergirse, bautizarse es sumergirse. Jesús poco a poco va entendiendo que Él va a entrar en una situación que no da pie, que Él no da pie. Adelante. Estas son palabras de Jesús. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Diaconía, el servicio del judaísmo, era todo tipo de servicio. Y las iglesias de Pablo tenían un sentido muy especial. Marcos une la vida de Jesús como servicio y el significado expiatorio de su muerte, aquel nuevo significado ministerial. Déjenme explicar esto. Detrás de todos los líos, por lo menos hay este elemento. Siempre que usted ve una pelea entre países, entre personas, entre familias,
hay una autoafirmación desmedida. Por inseguridad, la gente se afirma desmedidamente. Un ejemplo. A mí me molesta que el vecino, a mí, estoy hablando de verdad, que el vecino ponga su basura de mi lado. Veo como una invasión. Eso le pasa a todo el mundo, yo creo. Todos nos sentimos como atacados, hostilizados. Entonces, detrás de toda pelea hay una afirmación desmedida de lo que somos. Lo más contrario a eso es el servicio. ¿En qué yo lo puedo ayudar? El que dice eso se está poniendo abajo. Se está poniendo abajo. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos en la mesa con uno que sirve. Tú verás lo que tú vas a hacer con tu vida, pero tú estás celebrando con Jesús de Nazaret, que te está sirviendo, no cosas a sí mismo. Tomen y coman, tomen y beban. Mira ahora lo que tú vas a hacer. Tremendo. Nos deja uno no queda igual si uno entiende lo que está pasando. Como toda Eucaristía es una escuela de servicio de alguien que no vino a ser servido, sino a servir. Y era hijo de Dios. Por eso, uno de los primeros cantos que va a cantar la iglesia, usted lo encuentra en Filipenses 2. Es uno de los primeros himnos de la iglesia. Dice, Él era igual a Dios, pero no se aferró a su condición divina, sino que asumió nuestra condición, tomando la condición de siervo y obedeciendo hasta la muerte, y muerte en cruz. Así le cantan a Jesús, la primera comunidad. Esta idea de servicio se quedó muy grande. Mira si nosotros estamos mal, digo equivocados, que Jesús tiene que decir en el Evangelio muchas veces, no será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, hágase como el más pequeño de todos. Porque yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Así es, adelante. Jesús preguntará en el Evangelio de Lucas, porque nosotros idealizamos las cosas. En la última cena hubo una pelea por puestos. Una pelea por puestos. ¿Qué cosa? Una pelea por afirmaciones. Me toca a mí, yo voy aquí, ¿no? Quítate de allá, quítate tú para ponerme yo. O sea, en la última cena hay esa peleita. Y Jesús le tiene que decir, pero ¿quién es mayor? El que está en la mesa o el que sirve. Pues yo, él que es el mayor, está sirviendo. Lo estoy sirviendo. Jesús es modelo. Y Lucas establece una conexión entre el servicio de Jesús y el sentido de su muerte. Su muerte fue un servicio, el último servicio, su muerte. Tiene ese sentido de vivir hasta el final su vocación, de enseñarnos a una nueva manera de ser humanos, donde no tenemos que afirmarnos destruyendo, sino sirviendo. No necesitamos la afirmación que destruye, sino la que construye. Adelante. Dice, si llega el amo y lo encuentra, dice, seguro que lo irá sirviendo. La comida que está asociada a comida celeste, asociada con la llegada del Señor, está en continuidad con esas comidas donde Jesús servía, donde Jesús sirve a los que están sentados. Seguimos. La interpretación salvífica de la muerte de Jesús, realizada por las primeras iglesias cristianas, se enraiza en la interpretación de esas comunidades acerca de la última cena. La tradición de la última cena es, por tanto, el punto de partida más antiguo para interpretar de manera cristiana la muerte de Jesús como una autodonación por parte de Jesús que busca la salvación. Esta es tal vez la forma en que Jesús fue entendiendo su muerte, como algo que él estaba entregando. La gente que lee los salmos
tiene que recordar ese salmo que dice: sacrificio y ofrenda no te agradaron. Entonces yo dije: aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que Jesús va entendiendo que a Él no le toca dar cosas, sino darse. Todo el mundo está dispuesto a dar cosas. Todo el mundo. Pocas personas estamos dispuestos, ¿no? Pocos, ojalá, a darnos a nosotros mismos, meternos en la cola, como dicen aquí. Tenemos esa renuencia. Jesús se da cuenta que hay que darse. Toda la carta a los hebreos es una reflexión sobre cómo el sacerdocio de Jesús no es de ofrecer corderos, no, es de ofrecerse Él mismo. Él es el que se ofrece. Seguimos. ¿Acaso Jesús insinuó el significado de su muerte mientras vivía? Dice este autor, este teólogo dominico, Chivers. Jesús tuvo que haber encarado el significado de su muerte. Se acepta que las predicciones de la pasión, en los evangelios hay varias predicciones de la pasión, pero todo el mundo sabe que eso se escribió después que Jesús murió. O sea que hay 3 veces que Jesús predice su muerte. Eso está en los evangelios, pero Jesús no hablaba así. Está en boca de Jesús, pero él no tenía ese conocimiento así, ¿no? Pero los discípulos, que sí lo sabían, porque los evangelios se escriben después de la muerte, así hablan de Jesús, ayudando a la gente a entenderlo mejor. Pero Jesús debió decir algo para preparar a sus discípulos. Dice este cardenal católico, Walter Castro: la concepción de Jesús sobre su muerte está en relación con su mensaje del reino de Dios. Jesús decía: el reino está presente y Él es el que lo anuncia. Hay una relación. Vamos a ver, adelante. Las palabras de Jesús sobre el cáliz están coloreadas por la tradición litúrgica, pero esta afirmación extraña: les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Ahí hay una afirmación que supone 2 cosas: que Jesús está consciente de que pase lo que pase, habrá reino, y Él estará ahí y ellos estarán ahí. Lo voy a repetir. En la última cena hay una frase de Jesús que dice: les aseguro que yo no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día que nos volvamos a reunir para celebrar juntos. Hay 2 convicciones: pase lo que pase, habrá fiesta, nos vamos a reunir y yo voy a estar ahí y ustedes van a estar ahí. Las 2 están ahí presentes. Es algo bien consolador. Dice Childress: una forma más precisa y explícita, la promesa de Jesús de una renovada hermandad en el reino de Dios es en el contexto del anuncio de su inminente muerte. Para nosotros, la muerte tiene un peso tremendo, porque somos cultura que la oculta. Pertenecemos a una cultura que oculta la muerte, y por eso nos es tan difícil manejar. Bueno, la muerte es difícil manejar para todo el mundo, pero nuestra cultura, que la evita, manejamos muy mal todo esto. Esta gente, esta cultura, bien, tenía gran dificultad, pero de una manera, diría yo, más sana, lo que están diciendo es: la muerte no es lo último. La muerte no es lo último. Hay algo más. Hay algo más. Nos volveremos a ver. Eso ocurre en muchas obras de literatura. Eso ocurre en muchos, incluso películas. A la gente que habrá visto El Señor de los Anillos, hay un momento que Gandalf está con uno de los primitos de Frodo, y está el ejército contrario está entrando y se dan cuenta que los van a matar, y entonces Gandalf le dice: hay algo más. Explícame, sí, dice: hay algo más. Se ve en la otra orilla, tú ves la otra orilla, le dice, ¿no? Creo que es capítulo, uno de ellos. Bueno, seguimos. Encaró Jesús en sus terrenos
la muerte como un servicio realizado por amor, con la promesa de la renovada hermandad del reino de Dios, está afirmando que a pesar de su muerte se realizaría el reino de Dios. Sintió que su muerte era una parte de la salvación ofrecida de Dios como consecuencia histórica de su servicio, de cuidado, de amor y de solidaridad con el pueblo. Es como si fuera el momento supremo, como si Él dijera: hay que pasar por ahí, si es verdad lo que yo digo, hay que pasar por ahí, por esa entrega. Por lo menos nos queda esto como núcleo histórico de la narración, de la institución de la Eucaristía y del relato de la pasión. Si ustedes reflexionan, la Eucaristía, que vamos a celebrar el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, encierra esta idea. Jesús se da cuenta que Él no va a poder hablar muchas veces con libertad, con paz, con calma. Y en la cena que nosotros celebramos en cada misa, es como si Jesús dijera: entiendan bien que así es que yo enfrento mi muerte y el futuro. Miren a ver si ustedes pueden enfrentar así también la vida, la muerte y el futuro. Sentados a la mesa con Él, hablando despacito, Jesús, en esa palabra que Él pronuncia sobre el pan y sobre el cáliz, está su visión sobre la vida, la muerte y el futuro. Seguimos. Más tarde, la muerte de Jesús se reconocerá como un sacrificio, aunque Él no lo diga explícitamente. Vamos a entender qué es esto de sacrificio. Miren, una palabra que se entiende muy mal y que ha hecho mucho daño. La gente dice: voy a hacer este sacrificio para agradar al Señor. Eso tiene de bueno que si tú renuncias a algo por amor, tú estás agradando a Dios. Claro que sí. Por ejemplo, voy a dejar de comer postre en Cuaresma. ¿Para qué? ¿Para qué voy a dejar de comer postre en Cuaresma? Para que cuando me toque sacar de abajo y hablar correctamente con alguien que me saca de quicio, voy a tener más disciplina, porque ahora tengo disciplina negándome el postre. ¿Estamos bien? Usted está renunciando a algo por amor, para poder responder por amor. Pero no crea usted que usted sufriendo, usted agrada a Dios. Voy a arrodillarme sobre el grito de arroz, porque eso agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. O sea, Dios no se agrada en el dolor de nadie, pero Dios se agrada en el amor de toda persona. Y le tengo esta noticia: todo el que ama, sufre. Usted, y estoy buscando padecer, no busque padecer, busque amar, y usted va a padecer. ¿Sí? Busque amar, el dolor viene solito, el padecimiento viene solito. Mire, lo que Jesús quiere es que no tengamos miedo a padecer por amor, no tengamos miedo a padecer por amor. Y esto, por cierto, es algo muy importante que los creyentes cristianos podemos aportar a la sociedad. No mejoraremos como sociedad sin sacrificios. No mejoraremos. Pero no pueden ser sacrificios impuestos, mal llevados, refunfuñados. No. Tienen que ser sacrificios escogidos, queridos, pensados, asumidos responsablemente. Sí, Señor. Yo he visto eso muchísimo. Los ejemplos más grandes de sacrificio no los cuento yo aquí mismo en esta parroquia. Gente que durante no sé cuántos años no fueron jamás a cenar a ningún lado porque la cuenta era cara, y esos cuarticos son con los que está estudiando la hija fuera de aquí, para que sepan. Por amor, para que esta muchachona brillante, por cierto, pueda estudiar fuera. Sí, es un sacrificio por amor. Un sacrificio por amor, etc. Yo he visto gente de lo más egoísta que hace sacrificio con gran amor para que le sirva el traje de novia. Seguimos. Jesús encaró su muerte viviendo el vino de nuevo en el reino
Todo esto lo que quiere decir es que Jesús tuvo conciencia de que en él estaba ocurriendo algo decisivo, aunque él no controlaba, aunque él no sabía, etc. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús jugó con la misma baraja que nosotros, por eso nos salva a nosotros. Jesús vivió lo mismo que vivimos nosotros, por eso nos salva a nosotros. Como dice la carta a los Hebreos 2 veces, pasó por donde pasamos, por eso nos puede ayudar. Pasó por donde pasamos, por eso nos puede ayudar. Muy importante, es clave para entender este asunto de esta noche. Jesús es consciente de eso, y esa conciencia que él tuvo es la de la iglesia. La iglesia nos va a decir: esto es decisivo, cree en él, que en él hay algo nuevo, en él hay algo nuevo, pero nos ayuda porque pasó por donde pasamos. Adelante. ¿Cómo encaró Jesús su propio destino? ¿Esperaba el fin del mundo? No podemos entrar en la psicología de Jesús, pero sí Jesús esperaba algún tipo de resurrección, porque cuando discute con los saduceos le dice: Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos, porque para él todos viven. En el pasaje de la zarza, o sea que Jesús creía en la resurrección, así es, y sabía que el Padre es mayor que la muerte, y el Padre es vencedor de la muerte. Sí, adelante. Hay una respuesta equivocada, es pensar que Jesús estaba un poco como salen esas películas tan lindas, pero también tan disparatosas, porque es como si Jesús tuviera un televisor donde él veía lo que iba a pasar al otro día, ¿no? Eso es un disparate. Jesús ignoró como ignoramos nosotros. No es pecado ignorar, no es ningún pecado ignorar. Jesús enfrenta la muerte con angustia, porque no sabe hasta dónde llegan las cosas, y por eso nos puede ayudar, porque nosotros también vivimos esa angustia. Y es bueno no pensar en Jesús como Superman, sino un poquito, como decía Ignacio, la divinidad se somete, se esconde. Seguimos. Jesús se encontró abandonado por sus amigos. Jesús mismo aparece en los evangelios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, así pone Marcos, ¿no? ¿Qué pretende Marcos? Bueno, básicamente sabemos lo que está escrito, ¿no? Pero hay una interpretación que me parece que es convincente. Cuando uno cita un salmo, está citando el salmo entero. Léalo entero y usted se dará cuenta que ese salmo es un salmo de esperanza. Es un salmo de esperanza, porque acaba glorificando a Dios en medio de la asamblea. Pero es verdad que la frase suscita más preguntas que respuestas. Mucha gente que muere se siente abandonado. Jesús pasó por ahí. Sí. Lucas más bien lo presenta diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús en su agonía experimentó totalmente la ausencia de Dios que todos a veces sentimos en nuestras vidas y que los moribundos parecen experimentar tan a menudo, incluso los de fe profunda. Pero Jesús no se desesperó. Jesús experimentó el insondable misterio de Dios y su voluntad, pero superó esa noche de la fe, de forma que ese vacío insuperable se convirtió en la copa de la plenitud de Dios. Pasó por ahí, adelante. Dice: Jesús se relacionó con Dios en términos de su experiencia del Abba, el papá, que es la expresión que él usa para dirigirse a Dios. Esa palabra es original de Jesús. Es tan original que en los escritos, por ejemplo, de Pablo, es de las pocas palabras que se conservan en arameo, diríamos. O sea, dice que el Espíritu grita en nosotros: Abba, como oró Jesús. Esa palabra la conservamos porque es la palabra que Jesús usaba para dirigirse a Dios.
Esto al contrario, complica más las cosas. Este hombre que se sentía en total comunión con Dios, tuvo que experimentar el silencio y el misterio de Dios, de la ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo lo entiendo así, me siento abandonado, pero tú sigues siendo Dios mío. Y muy interesante eso, porque muchos nos sentimos a veces abandonados y no por eso vamos a abandonar a Dios. Los especialistas están de acuerdo que esa palabra que se conservó tiene que ver con Jesús. Pero en los evangelios, cuando Jesús en la resurrección habla, le dice a los discípulos: voy al Padre, a mi Padre y a vuestro Padre. Es como diciendo, ese es mi Padre de una manera única, y Él también es su Dios. Lo interesante de Jesús es que Jesús nos permite ser hijos de Dios desde adentro. Nosotros adoptamos con papeles. Los sistemas jurídicos del mundo, la adopción es con papeles. La adopción de Jesús es con Espíritu Santo, es desde adentro. Cuando nos bautizan, desde adentro somos hijos de Dios. Y diríamos, todo humano, toda mujer, todo hombre está llamado por vocación a vivir como hijo de Dios. Jesús tuvo esa conciencia de su vocación, pero no es una conciencia que pudiera expresarse en términos objetivos. Jesús va aprendiendo quién es Él, lo va viviendo, ¿no? Lo habrá ido viviendo a lo largo de su vida, y así va sabiendo hacer qué cosa es Él, quién es Él. Quizás lo máximo que podemos afirmar, dice Wright, es que por muy consciente que Jesús estuviera de su misión y por consiguiente de una intimidad con el que llamó Padre, encaró su propia muerte con todo el miedo, la incertidumbre y la duda de cualquier ser humano, esa que se experimenta cuando se acerca la muerte. O sea que Jesús vivió la muerte como la viví. Se pudiera decir que Jesús murió porque nosotros morimos, y Jesús murió también porque nosotros matamos. Vivió las dos. Jesús vivió la muerte, que muere todo el que muere, pero también vive la muerte del que lo mata, de ese que sufre la violencia en el día. Y en la muerte de Jesús hay esta esperanza de que si el Hijo de Dios entró en la muerte y resucitó, nosotros también podemos resucitar. Y también que diríamos que esto no se acaba todavía, que hay algo que falta. Por eso en la Eucaristía, cuando dice: ven Señor Jesús, eso es muy importante. Es decir, esto no está completo todavía. Hay mucha maldad en el mundo, hay mucha gente muerta. Algún día no habrá esa separación entre vivos y muertos. Algún día podremos estar todos juntos en esa dicha, en ese amor, y los vamos a celebrar en la resurrección. O sea que ese que pasó por ahí nos está dando esa esperanza. Seguimos. Aunque el Padre no intervino y parecía como si su misterio finalizase en un fracaso, Él no se desbordó. Jesús no se había equivocado. El reinado de Dios todavía estaba cerca. El relato de la agonía en el huerto no lo dice simbólicamente, sino literalmente. Jesús vive esa agonía, pero al mismo tiempo no se haga mi voluntad, sino la tuya. Adelante. Pues vamos a ir concluyendo esta primera parte, la segunda va a ser más corta. La acción en el templo fue simbólica, es anunciando que el templo va a ser destruido. Su muerte dispersa a los discípulos y luego intentan comprender esa muerte. Y la van a entender. Jesús murió como un profeta. Jesús murió como el siervo. Jesús murió como el justo. Y inicialmente a lo mejor no entendían el alcance salvífico de esa muerte. Otras tradiciones
esta que vimos de la piedra rechazada, esta tradición que hemos visto, la piedra que rechazaron los constructores, es ahora la piedra angular. Adelante. ¿Cómo contempló Jesús su muerte? Como lo vemos en la última cena. Él vivió su muerte libremente aceptada como parte de su vida y de su ministerio. Así lo va, como un servicio. Adelante. Parece claro que a pesar del fracaso que pareció representar su muerte, Jesús ofreció a sus discípulos una hermandad renovada consigo mismo, más allá de la muerte. O sea que volveremos a sentarnos juntos y a beber el vino en el reino. Volveremos a beber, nos vamos a ver de nuevo en el reino, ¿verdad? Muy bien. Esta es la parte segunda, más breve, pero yo quisiera ahora dar unos minutos, un momentito. Ahora son las menos, aquí las menos 2, una cosa así. Vamos a dar los 4 minutitos para que usted piense esta pregunta. ¿Qué es lo que más le ha impactado? Y también, ¿qué consecuencias tiene para usted que Jesús pasó por donde pasamos nosotros? Es para que usted lo piense ahora. ¿Qué consecuencias tiene para usted que Jesús pasó por donde pasamos nosotros? En 3 minutos, arranco de nuevo para terminar. Les decía antes que hay 2 maneras de entender la muerte de Jesús. Y hay una que nos hace mucho daño. Está una manera que tiene el esquema de compensación. Este es el esquema. El hombre y la mujer habían pecado y habían ofendido a Dios infinitamente. Esa ofensa infinita solamente podía ser corregida por alguien infinito, divino. Y por eso el Hijo de Dios vino a morir para pagar por esa ofensa ante un Dios ofendido. Y con su sangre, Él paga esa ofrenda. Ese es el tema, el esquema de compensación. Es el esquema que usó, por ejemplo, San Anselmo, escrito en la Edad Media, donde él concebía a Dios como un señor medieval. ¿Dónde está el problema de ese esquema? Que el Padre queda como alguien que solo se calma por la sangre de su Hijo.
Es bueno seguir paso a paso esta reflexión, porque creo que nos puede hacer mucho bien salirnos del esquema de compensación y ver la muerte de Jesús como la revelación de la ternura y la lealtad del Padre. En ese Jesús que muere en la cruz, el Hijo de Dios, está el Padre entregando a su Hijo para la vida del mundo en el Espíritu. Vamos a ver. Hay una manera de ver la muerte como compensación. Un juez, en el esquema de compensación, mira a Dios como alguien que está ofendido y hay que aplacarlo. Hay que aplacarlo. Y ese esquema busca cambiar a Dios de ofendido en misericordioso. Es un juez terrible que exige la muerte de su hijo. En cambio, del lado de la revelación, nos revela la buena noticia del amor del Padre, que nadie iba a pensar que nos perdona, nos ofrece el perdón antes de que hagamos nada. Antes de que hagamos nada. Date la vuelta y cree en la buena noticia. Conviértete y cree en la buena noticia. Busca que nosotros cambiemos y nos convirtamos. Este Padre nos invita a creer en su amor revelado en Cristo. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. No hay que aplacar a Dios. Dios está de parte nuestra más que nosotros. Dios está de parte nuestra más que nosotros. Ahora, este esquema le rompe el negocio al templo, porque lo que Jesús está diciendo es: déjense de andar matando corderos, que Dios los perdona. Quiéranse mucho, trátense bien y no anden matando tantos corderos y tantas cosas. Se les cayó el negocio al templo. El esquema de compensación ve a Dios como un juez que actúa según la justicia humana. Tú hiciste una ofensa infinita, tienes que pagar infinitamente. En cambio, si pensamos que Dios revela su amor en Cristo, busca que nosotros cambiemos y nos convirtamos. Ese Padre nos invita a creer en algo nuevo. Adelante. ¿Cómo en la justicia humana? Tiene que haber una correspondencia. Tú hiciste este mal, tienes que pagar. Tú robaste, tú mataste, tú hiciste daño, tienes que algo similar. Esa es la justicia humana, los dos platillos. La justicia de Dios no es como nosotros. Dios cambia al pecador, a la pecadora, lo cambia. Más que exigirle compensación, lo que le exige es conversión. Ábrete al amor que te estoy dando y vive diferente. El Dios revelado en Jesús es Padre de misericordia. O sea, que un hombre dio una fiesta, dice Jesús, el reino se parece a un hombre que dio una fiesta. No está diciendo, el reino se parece a un padre que sacó un libro muy grande donde había escrito todas las maldades de su hijo o de su hijo y le dijo: siéntate ahí, mira todo lo que tú me des. Nada de eso, no está diciendo eso. Sí. La santidad y la trascendencia de Dios se revela en su misericordia, que destruye la maldad y salva al pecador. Como veíamos anoche, yo soy santo, estoy en medio de ti y no he venido a destruirte. Tengo un designio de salvación. Cuando se habla de la ira de Dios en la Biblia, eso es un antropomorfismo. Eso es un antropomorfismo. Eso es proyectar en Dios nuestra ira. El designio de Dios es el perdón, que es más difícil, es más duro. Yo me puedo defender de un Dios airado. Yo no me puedo defender de un Dios que me abraza. Es bien difícil defenderse de alguien que te abraza y te besa. Lo vio a lo lejos y salió corriendo a abrazar al hijo que volvía y lo llenó de besos y dijo: pronto tráiganle la sandalia y el anillo y maten al puerco cebado, vamos a hacer una fiesta, porque este hijo mío ese es el Padre de Jesús, ese es el Padre de nosotros, que lo ve a lo lejos, porque sabía esperarlo todos los días, seguirlo.
El esquema de compensación transmite que tiene que haber un castigo equivalente y la gente lo que está mirando es eso. ¡Ay, el castigo! Pero eso es un truco. Eso es un truco. La gente castigada es muy astuta porque están compensando y no tienen que enfrentar otra responsabilidad. A lo mejor no te están pidiendo que estés pensando en el castigo, sino que te metas en el castigo de tratar mejor a gente difícil. Eso es más peligroso. Dios exige la conversión del corazón y del pecado, porque el pecado nos destruye. Eso es lo que ofende a Dios. Yo no puedo ofender a Dios. Yo no ofendo a Dios robando. Yo no le he quitado nada a Dios, pero cuando robo, me destruyo. Cuando le hablo mal a alguien, me hago daño. Y eso ofende a Dios, porque yo soy hijo, hija de Dios. Tengo esa dignidad. Seguimos. Para alguna gente, espiar, estoy espiando, sufro un castigo para agradar a Dios. Nada de eso. Espiar es destruir el pecado y la fuerza de muerte. Eso es espiar verdaderamente. Eso es destruir lo que destruye. Destruir lo que destruye. Seguimos. La justicia del esquema de compensación es vindicativa. En cambio, el campo de la justicia de Dios es la salvación. Nos da otra idea de Dios. Dios nos hace posible que amemos, nos cambia, transformadora. Seguimos adelante. El hombre pecador, al crear el esquema de compensación, pretende reinar los derechos de Dios. Si no le pagas a Dios lo que le debe, no podrás vivir en amistad. En cambio, la respuesta de Dios ante el egoísmo es la entrega. Lo meditábamos hace poco. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Tanto amor. Es decir, esta gente está perdida. Ve tú para allá, a ver si me los arregla. Ve tú para allá. No es que el hijo venga a morir. El hijo viene a dar vida. De matar nos encargamos nosotros. O sea, el hijo viene con ese amor, ¿no? con esa manera de actuar. Seguimos. El pecador debe pagar una condena para que la culpa no quede impune. En cambio, Jesús asume las consecuencias del pecado. En la carta a los Romanos leemos, cuando todavía éramos pecadores, Él murió por nosotros. Creo que es en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Seguimos. Jesús no viene a revelar que la justicia del Padre se apoya en los mismos principios y criterios de nuestra justicia. Jesús lo que viene a revelar es que la justicia de Dios se basa en la compasión. Hay gente que dice, mire, Dios es misericordioso, pero es también justiciero y tú has fallado. Dios es justiciero, pero la justicia de Dios transforma al pecador. Transforma al pecador. Es decir, ¿a quién se le ocurre dar una fiesta, invitar a todo el mundo? Esa es la justicia de Dios. La fiesta a la que todos están invitados. Seguimos. Hay un movimiento descendente. En Jesús se realiza el regalo definitivo por este don de la vida que se les está haciendo a unos hombres instalados en la muerte. Por eso toma inevitablemente la figura de redención y una liberación onerosa que debe vencer el rechazo del hombre. Quien sirve a malvados y violentos experimentará su violencia. Jesús sabe a lo que se está metiendo. Viene a servir a gente violenta. Va a vivir la violencia. Va a vivir la violencia. Permítanme un ejemplo sencillísimo. ¿Qué mamá que ha enseñado a comer a sus niñitos, a su hijito, no recibe una cucharada de comida en la cara en algún momento? Imposible. O sea, eso está ahí. Tú estás con él. O sea, ahora Jesús se expone a servir a gente malvada. El Mesías tiene que padecer. Seguimos. Jesús es uno de nosotros. Por eso realiza el don definitivo. El don de Dios tiene que ser acogido y recibido. Ahora bien, la acogida del hombre y de la mujer, el don de Dios, no puede consistir más que en el don del hombre y de la mujer a Dios.
no puede ser exterior. O sea, si Dios nos dio a su Hijo, ¿qué nos toca dar a nosotros? Nosotros. Si usted comulga, usted lo que está haciendo al comulgar es decir, yo hago mía tus actitudes. Yo también ando en eso. Tú andabas dando vida. Yo quiero también andar dando vida. Ese es el sentido también de la comunión. Seguimos. Ante nuestra situación de muerte, Jesús dice, aquí estoy, Señores. Ahí hay toda una reflexión, pero vamos a hacer la premisita. ¿Cuál es el mayor problema de la familia, de la relación matrimonial, del noviazgo, de la política? La irresponsabilidad, la incapacidad de responder. ¿Cuál es la base de todo cambio verdadero? La responsabilidad, el cambio. Para bien o para mal, el cambio. Ser capaz de responder. Por ejemplo, he actuado mal. Sí, he actuado mal, pero quiero actuar bien. Justamente, esa persona es responsable. No tiene remedio el que actuando mal dice, yo no actué mal, ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Qué tremendo cuando una persona dice, sí, yo he actuado mal. Yo he actuado mal. Yo viví con unos refugiados, 8 meses, 1.300 refugiados. Y había unos niños que eran terribles. Estaban haciendo maldades el día entero. Y me recuerdo una vez que vinieron corriendo los dos, a cual más delincuentes. Padre Manolo, nosotros le escondimos la ropa a doña Rosa y ella sabe que fuimos nosotros y ella viene para acá, padre, pero usted no nos va a castigar, ¿verdad que no, padre? Usted no nos va a decir, fíjese ¿qué tú le vas a hacer eso? ¿Cómo te dice? Fuimos nosotros, padre, fuimos nosotros. Qué palabra tan linda, ¿no? O sea, el reconocer. ¿Cuál es lo más terrible de Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa manera de ser humano se nos ha metido en la cultura. Soy más feliz como Caín. Eso es un disparate. ¿Cómo va a ser una sociedad fundada en Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Yo soy el guardián de mi hermano. Sí, Señor. Me toca a mí. A ver qué puedo hacer yo. Porque esté en mi mano. Pero yo soy el guardián. Yo soy responsable. Y eso es lo que dice Jesús. Sí, estas son gente malísima. Son mis hermanos. Aquí estoy yo. Ustedes han hecho muchas cosas malas, terribles. Dénmela a mí. Qué cosa tan linda cuando pasa en una casa, solo he visto yo, que sirve mamá, papá, 2 hijos, 4 pedazos de carne, y uno feísimo. Qué bonito. Yo lo he contado yo 1000 veces. Ver inmediatamente a la mamá que coge el peor. Ya se acabó. No hay ni pelea. Sin que nadie se dé cuenta a veces. Y eso se coge el peor para que no haya lío. Jesús cogió el peor en la cruz, como dice la carta a los Colosenses. Si les gusta eso, en el primer capítulo de la carta a los Colosenses hay un himno que cantaban los cristianos que dice: Él destruyó todo haciendo la paz con la sangre de su cruz. Él hace la paz con la sangre de su cruz. Violencia, odio, palabra mala. No es que me desconsideraron, que han abusado, que han debe pagar. Y Él lo hace suyo para que eso no siga para adelante, para que esa candela no siga quemando, ¿no? Qué grande es eso. Qué grande es eso. Cuando esto lo he leído yo en la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reúnen Schuman y Fanfani y Adenauer, por cierto católicos los 3, y hablan y se dan cuenta que si no se ponen de acuerdo, en 20 años se matan otra vez. Y los alemanes y los franceses son capaces de perdonarse. Tú has cometido muchos crímenes, pero yo no te encierro en los crímenes que tú has hecho. Vamos a compartir el acero y el carbón. Vamos a compartir el acero y el carbón. A ver si algún día tenemos un mercado común y una moneda común. A ver, vamos a hacer eso. No nos matemos. No nos matemos. Tú has hecho cosas malísimas, sí, pero yo no te encierro ahí.
Jesús en la cruz lo que nos está diciendo es: dénmelo a mí, y que eso no dirija su vida. Es que eso no dirija su vida. Y no hay que pagarle nada, pero hay que vivir como Él vivió. La gracia nunca es barata. Hay que vivir como Él vivió. Por eso dice Jesús, el Cristo muerto nos interpela, de manera que si uno murió por todos, todos tenemos que pensar en los demás. ¿Sí? Cristo muere y resucita por nosotros, tomó nuestro lugar. O sea que asume nuestro castigo, lo asume Él. Pero no es el castigo de Dios, es la maldad que inventamos nosotros. ¿No? Hay gente que mira a Jesús como que recibe el castigo del Padre. De eso nada. El Padre y Jesús y el Espíritu están de acuerdo en ver cómo destruye esa maldad que nos destruye a nosotros. Porque Dios es Dios de compasión, no es Dios de compensación. No es Dios de compensación. Seguida. Dice la carta a los Corintios: en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. El autor de la reconciliación es Dios. Es Dios, es el Padre, es el Padre. Lo he explicado ya. Y sí, Pablo va a decir que lo hizo pecado, la mentalidad hebrea, que cargó con nuestro pecado. ¿Sí? La mentalidad hebrea atribuye todo a Dios. Romanos va a decir una frase todavía más terrible: Dios no perdonó, no escatimó a su Hijo. Lo que quiere decir es esta cosa tan terrible, que si Dios tiene que escoger entre nuestra salvación y el dolor de su Hijo, escoge salvarnos. Dios no tiene bolsillos, Dios nos da su Hijo. Y en ese Hijo aprendemos que nosotros tenemos que colocarnos delante de Dios como alguien que nos ha dado todo lo que tiene. Ahora mire lo que usted va a hacer. Ahora mire lo que usted va a hacer. Qué cosa tan grande cuando alguien se ha jugado la vida por nosotros. ¿Qué te queda? ¿Con qué derecho tú quedas ante esa persona? Eso es lo que celebramos ahora en Semana Santa, que Jesús se entregó por nosotros, para que nadie viva para sí mismo, sino pensando también en los demás. ¿Seguimos? A salvarnos de la maldad que nos esclaviza, a eso vino Jesús. Y la raíz de la maldad de toda la iglesia está en la falta de amor. Y nos da ese espíritu que nos invita a relacionarnos a los demás, a Dios, con Dios como Padre y con los demás como hermanos. ¿Seguimos? ¿Por qué la gente prefiere la justicia arrogante del hermano mayor? Hay gente que quiere ser justo y quedan mal cuando Dios perdona, porque entonces ellos como que quedan sin gracia. Como le dice Jesús a Jerusalén: ¿cuántas veces quise acogerte como la gallina a sus polluelos, pero tú no has querido? ¿Cuánta gente no ha querido? El amor de Cristo nos surge y afirmamos que si Él murió por todo, entonces todos han muerto. Él murió por todo para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Así nos debe dejar la Semana Santa, vivir para el que murió y resucitó por nosotros. Si el mandamiento de Jesús es el amor, ¿nos puede salvar algo que no sea el amor? No, nos salvó el pago de una deuda. ¿Qué es eso? Dios no necesita la sangre de su Hijo para perdonar. El mismo Juan dice: no hay temor en el amor. El Dios de la venganza es un Dios inventado, no tiene nada que ver con el Padre de Jesús. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Seguimos. Usando el Salmo, la iglesia entendió la resurrección como un acto de amor. Dios no podía dejar abandonado a su Mesías en el reino de los muertos. Resucitando a Jesús, el Padre dice: ese es el camino. Ese es el camino. Adelante. Esto es una frase de un libro que está gratis en internet, que tiene un capítulo sobre la pasión de Jesús fabuloso. Hay que desarraigar de una vez para siempre las ideas extrabíblicas, precristianas o cristianas de la alianza, sacrificio, expiación, que implican una imagen pagana y cruel de Dios, como si Dios pidiera la sangre de su Hijo. Eso no es cristiano, hay que salirse de eso. ¿Seguimos?
El final de Jesús no fue el resultado de una mala suerte, de un percance no previsto, de condena de algún poder divino, sino fruto de la entrañable misericordia del Padre que entrega a su Hijo para la vida del mundo, y fruto de la luz y la libertad del Hijo que reacciona con amor y sin violencia, entregándose por los que con violencia le infligen la muerte. Así es. Seguimos. Resumiendo todo lo que se ha dicho esta noche, en la cruz vemos hasta dónde llega la maldad humana, es verdad, pero también se nos abre una puerta para ver hasta dónde llega la bondad de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención, paciencia también. Sí, siempre esto suscita preguntas, etc. Con mucho gusto escucho y respondo lo que pueda. Les repito, esto va a estar disponible en YouTube. Sí. ¿Usted va a hacer una pregunta? Sí. Vamos a ver si por ahí hay un micrófono. Mira. Una pregunta. ¿Qué pasaría cuando Jesús dice, está llegando mi hora? Sí. Y viene Judas Iscariote y dice Jesús, con un beso entrega al Hijo del Hombre. Sí. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera dejado que lo entreguen? No hubiera la fuerza, Sí. acaba con los verdugos, con los ciudadanos. Sí. Sí. Bueno, para serles sincero, yo no sabría decirles esa respuesta segura, pero yo creo que lo que usted apunta es que los evangelistas nos enseñan a un hombre que vivió su vocación hasta el final. En los evangelios fueron escritos después de la muerte y resurrección de Jesús. O sea que no podemos decir que son grabaciones magnetofónicas de lo que dijo Jesús. Pero en ellos hay esta reflexión de cómo entendieron ellos que Jesús fue a su muerte. Y Jesús se daba cuenta, como dice el mismo Juan, lo que había dentro de cada persona. Jesús se tiene que haber dado cuenta que Judas estaba en malos pasos, aunque no hubiera usado no esa palabra exactamente, pero tiene que haberse dado cuenta. Y sin embargo, no se dejó, a él lo odiaron, pero no se dejó enredar en el odio. Y también no recurre a la violencia para salvarse. ¿No? Le dirá a Pedro, mete tu espada, guarda tu espada, que eso no va a llevar a ningún lado. ¿No? O sea que él, ahora, tal vez más profundo está la fe de la que hablábamos ayer, de alguien que confía que el Padre saldrá adelante y que el reino saldrá adelante. Como confiamos nosotros también, todo el que muere dejando tantas cosas sin hacer, tantas preocupaciones, ¿no? Y sin embargo, confiado de que estos sueños tienen quien los acoja, como dice Isaías, era Dios que guardaba mi herencia. O como dice Pablo, yo creo que es en la segunda Timoteo, sé de quién me he fiado y es fuerte para guardar mi herencia hasta ese día. Señores, muchísimas gracias por su atención, su interés. Estas son actividades. Mañana todavía tenemos una breve cita. ¿Sí? Mañana todavía vamos a tener una breve presentación de la construcción y luego la construcción. Ahora vamos a cantar un cantico y nos despedimos. Muchas gracias.
Cristo.